¿Cómo te va, Lilita? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo resultó el fallo de hoy? Bien, contenta porque la verdad es que lo que pasa es que lo que quiero aclarar que acá la información que está dando la agencia DIN es incorrecta. ¿En qué Eh, sentido? Se sobreseyó. La agencia DIN dice que yo le pedí perdón por haberle dicho que controlaba la droga y no es así. Acá dice la sentencia, la doctora Carrió en el desarrollo del debate manifestó que ratificaba sus dichos por los que fuera querellada, con lo cual no se desdijo de estos ni aceptó la falsedad. Pero enfatizó que no tuvo ánimos injuriandi, que se retractaba en cuanto hacía ánimos, es decir, que es la verdad. Yo le dije que era el responsable político del crecimiento y desarrollo de la droga en la Argentina y en la provincia de Buenos Aires. Yo dije que controlaba la droga en la provincia de Buenos Aires, es decir, que sabía, examinaba y no combatía, cosa que reconoció el propio doctor Dualde, que está en el acta, cuando dijo yo no me dediqué a combatir el narcotráfico. Yo Eso dijo solo me él. dediqué al tema de los adictos. Lo que sí dije, y es verdad también, es que nunca quise ofenderlo, solo decir la verdad, y menos a su familia. Entonces creo que estoy contenta porque esto sea, primero el señor Dualde reconoció que no había combatido el narcotráfico, segundo reconoció, está en el acta que ustedes ahora seguramente van a poder acceder porque es pública, que en realidad el pico de la droga fue en el 2003 y que empezó a crecer en el 2001. Reconoció que el Paco antes se llamaba Bazuco y que está del año 91 en la provincia de Buenos Aires. Reconoció que que llovía droga en la Argentina y que no se había hecho nada. Así que me parece que, digo, tampoco yo quería seguir con un juicio donde estuviéramos discutiendo el honor de la familia del señor Dualde cuando la gente se está matando en las calles. Pero quiero aclarar porque puede haber una operación para hacerle decir a la sentencia lo que la sentencia al contrario no dice, y por otra parte me sobreseen definitivamente de la causa. Es más, el doctor Dualde dice que frente a cuya posición deja de impulsar el juicio. A ver, cambiemos de tema, pero sigamos con Dualde. ¿Tuvieron algún tipo de intercambio en relación a las acusaciones de desestabilización y conspiraciones que vos No, en hiciste? un momento el doctor Dualde, lo digo porque lo iba a mantener en reserva, pero se lo informaron a otras personas también de que pidió hablar conmigo, y yo como cristiana, después que ya había terminado la audiencia, el juicio, estábamos firmando, esperando para firmar el acta, a través de su abogado Becky me pidió hablar, y nos reunimos en un despacho, creo que era el despacho de la juez, yo entré y entonces el doctor Dualde me dijo, mire, yo le quiero hablar de la política. Me dijo que era el único capaz de garantizar la gobernabilidad del país y de articular el PJ, y entonces me dijo que yo era una piedra en el camino para esa articulación que le podía garantizar la gobernabilidad del país, y yo le dije que él era una interferencia la más grave para que las nuevas generaciones de peronistas, radicales, etcétera, acuerden el futuro para el país. Y bueno, marcamos esas diferencias, fue una conversación absolutamente razonable, y donde yo le reiteré que jamás podríamos hacer alianza y que yo creía que el país tenía que enfrentar esto, y que había líderes con los cuales yo tenía muy buena relación, como Solá, como básicamente Reutemann, incluso de Narváez, y que ellos habían podido ganar en sus propias provincias sin su intervención, que no sé por qué creía él que era el único que podía rearmar el PJ. Esa fue la conversación. Concluyo que la digo porque se la comentó a otros periodistas y yo jamás hubiera comentado lo que me dijo si él a su vez hoy no me hubiera preguntado un periodista si esa reunión existió. Efectivamente existió, estos fueron los dichos, y yo le marqué además mi absoluto convencimiento de que él era mucho más el responsable político del crecimiento de la droga en la Argentina y del esquema y el modelo corporativo que habían azotado el país en los últimos 20 años. ¿Y hablaste con él sobre la conspiración que vos le atribuís? Le dije específicamente que nosotros queríamos 100 años de democracia y de república y que no estábamos dispuestos a conceder en nada a las visiones conspirativas que se tenían desde algunos lugares empresarios y de algunos lugares del PJ. Ujú. ¿Y crees que él está en eso vos?
Miren, esto es muy parecido al 75, ¿no? Y es muy parecido al final del 2001. Ellos están peleando por el poder entre ellos y nos tienen de rehenes a todos los argentinos. Ojalá alguna vez podamos salir de ello y en eso estoy trabajando. ¿No te parece que hay una distancia abismal entre la Argentina de hoy y la del 2001 y la del 75? No creo. Esa es tu visión. Yo tengo otra y vos la conocés. Pero bueno, por eso mismo, como tengo diferencia, quiero tratar de entender por qué... Me parece que las diferencias a un punto son diferencias, el Loto. Cada uno tiene sus visiones y yo represento una fuerza política que está gravemente preocupada por la estabilidad del país, por la estabilidad política, por el enfrentamiento de la gente, y vos sos periodista y crees que la cuestión no es grave. En el mismo sentido también discrepamos. Digo, el tiempo solo nos va a dar la razón. En el tema del diálogo ustedes decían que yo tenía que haber ido, yo dije que no iba, un mes después me tuvieron que dar la razón. Entonces esperemos que el tiempo, ojalá yo exagere, pero siempre una preocupación es prevención. ¿No crees que con las declaraciones que haces, pese a que vos decís que querés prevenir, no exaltás, estás exasperando? No, al contrario, estoy diciendo a los productores que no vengan a Buenos Aires, estoy diciendo a la gente que no salga a la calle, y lo que estoy diciendo es la verdad, que hay armas, y esa es la verdad. Y lo único que ustedes me pueden criticar, estar de acuerdo o en desacuerdo. Ahora, siempre dije lo que pensaba, siempre dije lo que estaba convencida, siempre dije lo que tenía pruebas de ello, y bueno, hay algunos que simplemente no lo dicen, hay otros que quieren alivianar la situación, y en mi caso siempre he sido la misma, digo, es lo que hay, con 53 años es muy difícil cambiar. O sea, Lilita, en algún sentido vos le estás dando la razón al gobierno. En parte sí. Yo creo que el gobierno genera desestabilización y violencia y que esto es usado por grupos conspirativos. O sea que la marcha... Nosotros estamos totalmente al margen de eso. Ese es el texto del brief de hace 10 días, diciendo queremos sostener el sistema democrático, queremos sostener a Cristina Kirchner, pero el clima que vemos es un clima de enorme confrontación y violencia del gobierno y un uso de algunos sectores para conspirar con el gobierno. Esto es lo que está escrito en los términos de la carta porque nosotros tenemos un tratado y esa es la carta de la OEA. Y nosotros, porque creemos en el derecho y firmamos ese tratado, es en los términos de ese tratado que nosotros advertimos que puede haber riesgo, que puede haber problemas democráticos en la Argentina, que de hecho todo el mundo reconoce que los hay, y como somos respetuosos del derecho internacional, que además tiene jerarquía igual a la Constitución, articulamos el procedimiento previsto, empezamos a manejar para en algún momento manejar el instrumento previsto en la garantía democrática que está en la Carta de la OEA. A ver, pero déjame avanzar en la línea de tus argumentos. ¿Cómo podría darse aquí una desestabilización si no hay poder militar, si no hay clima de revolución social? En realidad, el golpe, acá hay un problema de desconocimiento de lo que el golpe de Estado significa y de cómo empezaron los golpes en realidad de Estado. Los golpes de Estado vienen del francés que se llama coup d'état. Los coups d'état eran básicamente lo que sucedía en la Tercera y Cuarta República Francesa, donde determinados grupos se juntaban para llegar al poder, después un grupo se separaba y empezaba la pelea entre facciones al interior del poder. Esto claramente es la pelea facciosa que existe entre los distintos grupos que hasta hace 2 años estaban con Kirchner. En consecuencia, esto pone en inestabilidad civil al país, no que intervenían los militares en Francia, era que había acciones civiles propias de grupos facciosos al interior de un mismo partido. En este caso, por ejemplo, el Partido Justicialista, cosa que ya sucedió en el 75, donde lo que se advertía era pelea entre 2 facciones del partido gobernante. En consecuencia, lo que sigue habiendo es la misma pelea de 2 facciones del partido gobernante. Tomemos como ejemplo finales de diciembre del 2001. Asume Rodríguez A y hay una pelea de facciones porque quieren reemplazarlo por Duhalde.
finalmente voltean a Rodríguez Saá y lo sustituyen por Duhalde. Esta es una clara, esa parte final, la primera es un golpe de todos al gobierno de la Rúa, incluido algunos radicales. La segunda es una pelea clara entre dos facciones del PJ. Rodríguez Saá por un lado con el Grupo Federal y Duhalde por el otro con el Grupo de la Provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros que vivimos, que estudiamos ciencia política, que conocemos los procesos, lo que la OEA está ahora estudiando además, y los estudiosos están viendo, es que lo tradicional en América Latina hasta la década del 80 fueron los golpes militares. El problema de América Latina a partir de ahora, miren Honduras y otros países, son las desestabilizaciones civiles, en realidad por pelea de facciones al propio partido gobernante que se divide. Pero ¿cómo se daría? No entiendo. ¿Cómo se daría una desestabilización en el hecho concreto? Ah, bueno, eso yo no lo puedo determinar, pues yo no soy adivina, aunque algunos dicen que sí. A ver, vuelvo, la gente... Lo que